Jusapol nació aquí, en Palencia, en el mes de septiembre, con un objetivo claro: pedir la equiparación de los salarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuyos sueldos eran mayores. Ellos reivindicaban que hacían la misma actividad y que, por tanto, era necesario equiparar esos salarios. Tras meses de movilizaciones, de una lucha en la que han sentido el apoyo de la sociedad, parecía que había llegado un acuerdo satisfactorio, pero resulta que no es así. Queremos que nos lo aclaren y por eso hemos pedido al colectivo Jusapol que nos cuente un poco cómo está esa negociación, por decirlo de alguna manera. Les presento al portavoz y abogado de Jusapol, a Antonio Luis Vázquez Delgado. Hola, Antonio. Buenos días. Decíamos que parecía que habían llegado ustedes a un acuerdo, pero parece que no es tal, ¿no? Hemos llegado a una solución. Es decir, Jusapol nació aquí, como has dicho, en Palencia, y nació con una vocación que es que la sociedad conociera que había una dificultad, digamos, en las retribuciones salariales de las policías del Estado, y esa dificultad se concretaba en que se pagaba a unos más que a otros. Entonces, ese desequilibrio que se producía no era conocido, era algo que estaba oculto. Esa dificultad la hemos superado, Jusapol la ha superado poniendo de manifiesto en las calles y en todos los sitios, en las instituciones, en los parlamentos, en los ayuntamientos, en todos los lugares donde se le ha abierto la puerta para ser escuchado, y aquí fue la primera vez que vinimos, y te lo agradecemos porque nos des otra vez voz, para mostrar esa discrepancia que teníamos, si era justo o no. Nos han respondido, y nos han respondido la sociedad española de una manera muy clara, digamos, muy precisa, y con una contundencia, digamos, que nos ha sorprendido y nos hace estar contentos, porque la sociedad española ha respondido muy bien y nos ha dicho que eso no es posible, que se continúe manteniendo esa discrepancia en la retribución salarial. Pero no solo ha sido la sociedad, han sido todos y cada uno de los partidos políticos, todos y cada una de las instituciones donde hemos llamado nos han dicho que eso no puede continuar. Han sido los ayuntamientos. En Palencia se ha aprobado una moción, en el Parlamento de Castilla y León también se ha aprobado una moción, en otros parlamentos, en Andalucía, en otros ayuntamientos como Jaén, como Sevilla, se han aprobado mociones. En el Parlamento español, en el Senado, también se nos han recibido. Y se nos ha dicho que, en efecto, se va a apoyar la equiparación salarial. Y cuando Jusapol ha conseguido el objetivo, cuando Jusapol ha conseguido que todo el mundo conozca esa desigualdad y todo el mundo esté de acuerdo que haya un presupuesto que equilibre esos salarios de los policías nacionales y la Guardia Civil con otras policías del Estado, nos encontramos con que hay una posición por parte de los sindicatos y de las asociaciones profesionales que se descuelgan juntamente con el Gobierno diciendo que va a haber esa equiparación, que sí es cierto que esa equiparación se va a producir, pero que quieren firmar un documento, y ahí es donde empieza el problema. Ese documento lo que hace es ocultar que el reparto de los 500 millones que nosotros hemos conseguido va a dejar a muchos policías y Guardia Civil fuera del reparto y fuera del equilibrio salarial, son los policías de la segunda actividad, y no va a reflejarse la subida necesaria en las nóminas de todos los policías nacionales y la Guardia Civil. Por tanto, es un documento que a nosotros nos produce una insatisfacción y nos produce una sensación de un nuevo engaño por parte del Gobierno y por parte de las personas que, en principio, debían representar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Esa discrepancia es la que nosotros ponemos de manifiesto. Estamos agradecidos a la sociedad, estamos agradecidos a los partidos políticos, a las instituciones, y estamos agradecidos a los medios de comunicación que nos han dado voz. Pero ahora la discusión es con nosotros mismos. Es decir, ¿es razonable que nosotros, que hemos conseguido un objetivo, lo tiremos por la borda? La respuesta es no. Ahora tenemos que explicar por qué no estamos de acuerdo. Entonces, no estamos de acuerdo que esos 500 millones que deberían ir en una subida lineal a todos los policías nacionales y guardias civiles, incluidos los de segunda actividad, se divida, se cercene, se divida en varias partidas que tienen la posibilidad de no ir a las nóminas de los policías nacionales y Guardia Civil. Por ejemplo, de esos 500 millones, hay 80 que ya estaban presupuestados,
que eran para equilibrar las nóminas de los policías nacionales y la Guardia Civil, porque la Guardia Civil cobra un poco menos en sus nóminas que los policías nacionales. Por eso esos 80 millones de euros van en esos 500. Por tanto, nos encontramos con que ya no son 500, son 420 millones. Porque esa partida no estaba en el acuerdo de los 500 con Jusapol. Hay otra partida de 200 millones que va al complemento de productividad. Ese complemento de productividad tiene que darse a las personas que realicen una determinada tarea, una determinada función, unos determinados trabajos. Por tanto, permite al gobierno decidir si lo paga o no lo paga, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Y luego hay otros 100 millones que van a retribuir a la segunda actividad, es decir, aquellos policías que están en segunda actividad porque no pueden ya desempeñar el trabajo y tienen ese derecho, si quieren cobrar ese dinero tienen que volver a reintegrarse. Si no puedes reintegrarte, tampoco recibes ese dinero. Por tanto, queda mucha gente fuera, queda gente, digamos, sin acceder a la equiparación salarial que Jusapol siempre preconizó y siempre apoyó. Por tanto, esa es la discrepancia ya entre nosotros mismos. Debemos firmar un documento cuando lo que hemos hecho es reivindicar y se ha reconocido que deben ser abonadas esas cantidades. ¿Tenemos que firmar algo o simplemente tenemos que recibir la respuesta que todo el mundo ha dado y es por tanto la aprobación en los presupuestos generales del Estado de esos 500 millones y reparto lineal para todos los policías y guardias civiles? Y luego, en los siguientes años, que quedan todavía 2 años, tal y como planteamos nosotros, porque nos exigió la equiparación de un día para otro, los siguientes años podemos determinar y valorar si son 1.500, 1.600 o 1.400. Pero eso ya es una cuestión a debatir. Tenemos otros 2 años por delante para discutir, pero hoy está claro que la brecha es tan importante que cualquier cantidad que se ponga va a ser insuficiente. Por tanto, no hay nada que negociar, no hay nada que hablar, no hay nada que firmar, simplemente reconocer la injusticia y resolverla. Antonio, nos ha dicho las grandes cifras, pero si trasladamos ese ejemplo que nos ha ido desgranando a la nómina, vamos a explicar cuánto supondría esa subida para equiparar un salario de un policía nacional o un guardia civil de aquí de Palencia con un mozo de escuadra. Y cuánto finalmente, si este acuerdo finalmente se hace efectivo, pues se va a quedar. En principio, para que hubiera una equiparación, digamos, con la escala básica, un mozo que cobra de complemento específico general unos 800, 900 euros, es lo que tiene que abonarse al policía también de base. Esa es la diferencia, esos 800, 700, 800 euros y demás en el complemento específico es lo que debería incorporarse a la nómina de cada uno de los policías. Esa es la diferencia, digamos, grosso modo, para no andar con más discusiones. ¿Qué ocurre cuando esas 500 millones no van al complemento específico, sino que van al complemento singular, a la productividad, a la segunda actividad y a equiparar policías y guardias civiles? Pues que esa cantidad que no va a ese complemento específico, sino que va al complemento singular, se nos quedan exactamente en 50, 60, 70 euros de más para cada uno de los policías y guardias civiles. Hasta los 800 hablamos de mucha diferencia. Ahora creo que les ha quedado clarísimo, pero vamos a ir al fondo de la cuestión. Ustedes decían que están enfrentados ustedes mismos, es decir, quienes les representan, que son los sindicatos, que son la voz que ha hablado con el gobierno para ese acuerdo, son los que están yendo en contra de los intereses de los policías nacionales y la Guardia Civil. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué los propios sindicatos, que son los que tienen que respaldar y defender a la policía y la Guardia Civil, se han puesto, digamos, en contra, entre comillas? No podemos, digamos, hacer juicios de valor sobre cuáles son sus ideas, sus intenciones. Lo que sí les hemos dicho es que expliquen y nos digan por qué ahora hay que firmar ese documento y cuáles son las cifras reales, y no han sabido explicarlo. Cuando les hemos preguntado, bueno, ¿cuánto va a la nómina de Julián Fernández Machado? No nos han dicho nada, no lo sabemos. Entonces, ante ese no lo sabemos, es cuando nosotros hemos reaccionado y hemos dicho, pues no firmemos. Si el gobierno ha propuesto 500 millones, que los ponga, y luego en el reparto los veremos. Si en el reparto vemos que no se cumple, los sindicatos y Jusapol y toda la base de la Policía Nacional y Guardia Civil volverá a discutir con el gobierno. Pero no nos pongamos del lado de quien tiene que hacer el reparto y nos quiere otra vez engañar. ¿Por qué? Pues porque ya se han firmado 4 documentos de este tipo.
La Policía Nacional, la Guardia Civil, a través de sus representantes, firmó con el Gobierno en el año 92, en el 2002, en el 2005, en el 2007, en el 2010. Se han firmado muchos documentos de equiparación salarial y no se ha concretado ninguno. O sea, no ha habido ninguna subida, nunca. Por tanto, la brecha se mantiene durante 30 años. No es que se haya discutido, uno se ha incumplido y el otro se ha cumplido a medias. No, no es que no se ha cumplido ninguno. Y por tanto la brecha ha llegado a casi 700, 800 euros mensuales entre unos y otros. Por tanto, la discrepancia con los representantes es que las bases, la gente de la calle, sin discutir la legitimación y sin discutir la capacidad de representación que tienen, que nadie discute, pero cuando los representantes ven que los representados, de forma mayoritaria, expresan en las redes, en las calles, a través de plataformas, la discrepancia generalizada, deberían pensarlo. Y no acusarnos, o no acusar a las bases de generar discusión o generar peleas. Porque lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido la unión entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y eso es lo que nosotros hemos conseguido, y eso es lo que vamos a mantener. No va a haber, por parte nuestra, ningún enfrentamiento de ningún género con los sindicatos y las asociaciones. Todo lo contrario. Simplemente queremos seguir dialogando y que nos digan exactamente qué es lo que vamos a recibir cada uno de nosotros. Y si no es bueno, nosotros respaldaremos a los representantes para que no firmen eso y le digan al Gobierno que no están de acuerdo. Porque no se puede mantener una posición frente a los representados. Y eso es lo que ha pasado. Han querido hacer una consulta y han abierto una página web en la que se ha eliminado la posibilidad de que voten de forma generalizada a todos los policías y guardias civiles, solo aquellos que tengan el carné de asociación o sindical. Pero sin embargo sí abren la votación a los alumnos que todavía no son funcionarios y están preinscritos en los sindicatos. Entonces también ha sido una discusión por parte nuestra, o votamos todos o no se hace ninguna votación, porque entonces no va a tener representación. Y si votamos todos con luz y taquígrafos. Sabemos cuál es el censo, quiénes van a votar, quién lo va a regular y cuáles van a ser las garantías de que el resultado se corresponde con las votaciones. Y ahora nos han dicho que empezaban el viernes, la suspendieron. Empezaron el lunes y el martes la han suspendido, porque dicen que les han hackeado la cuenta. Y nosotros decimos, bueno, pues si les han hackeado la cuenta, pues presenten la denuncia en los juzgados de Plaza Castilla. Dijeron que iban a presentar la denuncia el lunes, estamos a miércoles y todavía no han presentado la denuncia. Por tanto, hoy nosotros por la mañana presentaremos la denuncia en los juzgados de Plaza Castilla, para que se sepa si se ha hackeado o no esa cuenta. Porque nosotros no queremos nada más que una cosa, y es que haya claridad, que se expliquen las cosas y se den datos. Y sobre los datos nadie discute. Podrá estar uno de acuerdo o no, pero ante la falta de datos produce inseguridad y falta de credibilidad. Entonces, cuando hay falta de credibilidad, los representados se sienten molestos. Y eso es lo que ha pasado. Hay una cierta molestia con sus representantes porque no se ha trasladado nada más que un sentir de malestar porque están siendo, digamos, reprochados en su actitud. Bueno, pues eso es el debate. Cuando alguien hace algo que no gusta a la mayoría, pues tiene que asumir que pues no le aplaudan. A veces hay pitos. Estamos en un país en el que hay palmas y pitos. Lo que ocurre, Antonio, es que ese acuerdo se va a materializar, si no me equivoco, mañana mismo. Va a ser oficial a partir de mañana. Si la gran mayoría de los policías y Guardia Civil no está de acuerdo con este documento, ¿no?, que propone el Ministerio y que han apoyado los sindicatos, bien sea por, bueno, pues por lo que nos ha explicado o por otro interés, en definitiva, y si ustedes no están de acuerdo, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a dar? Porque me imagino que no se conformen con este acuerdo que no les beneficia en absoluto. Evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo con el documento, no estamos de acuerdo con esa firma y queremos ver el reparto que hay en las nóminas de cada uno de los funcionarios. Jusapol y las personas que nos apoyan seguiremos discutiendo eso en la calle. ¿Qué ocurre si se firma ese documento y está todo el mundo de acuerdo y luego nos engañan? Pues que no podremos protestar, porque nos dijeron que eso era lo que habíamos firmado.
No firmando eso, nosotros seguiremos teniendo legitimación y tenemos capacidad de movilización, porque no habremos caído en la trampa. Esa es la discusión. No firméis ese documento, veamos el resultado, y si es correcto, pues no hay nada más que discutir, se ha cumplido. Y si no es correcto, no podrán decir el gobierno que eso era lo que se firmó, desactivando un movimiento de reivindicación que ha sido muy potente y que es muy fuerte y que no puede desilusionar otra vez, porque se ha desilusionado muchas veces a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se les ha desilusionado muchas veces durante estos últimos 30 años. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de desilusionar a las personas que han confiado en nosotros. Por tanto, queremos claridad. No tenemos ningún compromiso. El único compromiso es defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Están trabajando todos los días. Lo que pide la sociedad al gobierno es que cumpla el compromiso de equiparación salarial y nosotros tenemos que seguir trabajando y el mes que viene recibir la nómina. Si en la nómina del mes que viene vienen los 250 euros, diremos, señores, el gobierno ha cumplido. Ahora, si vienen los 72 euros, diremos, señores, el gobierno nos ha vuelto a tomar el pelo. Evidentemente no queremos caer en la segunda, preferimos decir nos equivocamos nosotros a decir que nos han tomado el pelo. Ya no tenemos mucho para que nos los tomen. Antonio, y entonces queda muy poquito margen para hablar con los sindicatos. Ellos, una de sus funciones es hacer caso a sus representados, pero tal y como nos lo está planteando, no sé si hay ese margen para dar marcha atrás, después de que en esa página web, pues, en esa consulta se ha paralizado. Ellos tendrán que asumir su responsabilidad. La responsabilidad de un representante, si es y firma ese documento defraudado, tendrá que asumir responsabilidades ante sus afiliados. Es decir, si ellos firman y luego recibimos en la nómina una cantidad irrisoria, la obligación es dimitir. No les queda otra. Si no se han equivocado y han asumido un riesgo y aciertan, pues en las próximas elecciones lo más seguro es que salgan por mayoría por aclamación. Pero ese es el riesgo de una democracia. Si el representante se equivoca, asume sus responsabilidades políticas y dimite y se va. Deja paso a otros. Pues les deseamos a partir de ahora, Antonio, que finalmente los sindicatos les escuchen y que la lucha pues continúe y con un buen fin, ¿no? Que al final es esa equiparación salarial. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. Mucha suerte. Gracias. Muy amable.